los martes hasta el final de marzo se realiza el ciclo Cine en la Azotea, proyecciones en la azotea del Centro de Fotografía de Montevideo, más conocido como el CDF, y este martes 28 de febrero se va a proyectar en la azotea el documental Buscando a Larisa, dirigido por Andrés Pardo Picone, así que invitamos a Andrés a conversar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Un documental que tiene mucho sentido que se proyecta en el CDF porque tiene que ver con archivo visual. Esta historia empezó en México, o sea, vos vivías en México. De hecho, la película parece como mexicana, pero tú sos uruguayo. Yo soy uruguayo, viví en México 18 años. Y ahí La producción inicia en México, la historia es como una historia de vida, entonces viene mucho más atrás de mi niñez, de mis rollos familiares, de lo que filmaba mi padre y cosas así. Y lo que sucedió es que en México, paseando en una feria similar a Tristán Narvaja, ¿no? Lo que se dice en los tianguis de antigüedades en México, me encontré con una cantidad de rollos de Super 8, que son de archivos familiares, fílmicos, y pues me quedé ahí como anonadado viendo cómo eso estaba ahí vendiéndose y me lo compré, ¿no? Y proyectando esas imágenes, porque yo estudié cine, soy editor, o sea, vengo de un área, de una beta fotográfica también, entonces como que por eso los compré, no es que simplemente alguien los ve y los compra, porque si no más, yo tenía cierto interés ya en eso. Y bueno, viéndolos en mi casa me encontré con estas filmaciones de esta pequeña niña Larisa, que cautiva, y bueno, y ahí como que picó el bicho y empecé a pensar en qué hacer con ellos. La verdad que quedaron muchos años guardados, yo los compré en el 2005 y empecé a filmar 2008-2009. Y muy de a poco, muy tímidamente, con Santiago Casarino, que es el fotógrafo, que también es uruguayo, él sigue en México, empezamos a hacer ciertas entrevistas a antropólogos, sociólogos, documentalistas, sobre dos archivólogos. cosas. Por un lado, sobre el tema de conservación, ¿no? Del archivo y del patrimonio familiar, del cine familiar, y por otro lado, para intentar encontrar a esta chica, a Larisa. Sí, digamos que lo primero que hicimos fue plantear ciertas preguntas estructurales que iban a ser digamos que el hilo del documental. ¿Qué es el archivo? ¿Por qué la gente filma? ¿Cómo se genera la identidad? ¿Qué significan estas películas familiares? ¿Y qué ha pasado en este cambio tecnológico desde el Super 8 hasta hoy con esos archivos? ¿Qué hace la gente con ellos? Si existe todavía un sentido de pertenencia hacia ese objeto físico más allá de la imagen en sí. Digamos que esa era como la cuestión más antropológica que queríamos plasmar. Por otro lado estaba la cuestión de buscar a esta Larisa. Esta niña que estamos viendo ahí en pantalla es una rubia, es eso, realmente te atrapa mucho su imagen. Y tiene esta cuestión de este gesto que hace a cámara del rock and roll todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, es una pequeña niña muy blanquita, rubia, que es raro en México, con este gesto a cámara, con una interacción con el camarógrafo bastante interesante. Después de ver todo el material empezás a ver ciertas cosas que te das cuenta de que había un sentido cinematográfico en la persona que filmaba, ¿no? Que era su papá en este caso, ¿no? Pero la persona que filmaba tenía un sentido cinematográfico bastante interesante, que fue también lo que nos llamó mucho la atención. Y bueno, ahí empezamos y fue un viaje de 4 o 5 años de filmaciones, de investigaciones, que no eran todos los días, porque bueno, entre la familia, el trabajo y una película independiente, bueno, ahí se va gestionando, ¿no? El cine independiente documental lo que tiene es eso, que lo vas haciendo a poquito. En los ratos libres que te quedan. Finalmente se estrenó en 2012 y ahora con tu regreso vuelve y se proyecta esta semana que viene en el Centro de Fotografía. Es una película que tiene mucho que ver con el patrimonio audiovisual, con el patrimonio familiar y hasta de las ciudades, ¿no? Porque hay una cuestión, aparecen como en los registros de esas cintas que vos encontraste, la construcción de un estadio, un drenaje profundo en la calle, se habla de parques, de playas, incluso está nombrado en las cintas. Ahora no te aparece ni un apellido, que es lo que empezás a rastrear, pero sí te aparecen detalles de, por ejemplo, la ciudad, que es muy valioso verlo. Sí, es que es lo curioso que tenía el filmador, ¿no? En este caso. Era ingeniero, trabajaba para cuestiones de infraestructura de la ciudad, para distintos gobiernos de la República en México. Entonces, claro, él tenía esta cuestión de ponerle nombre, poner la ciudad, la calle que se estaba haciendo, el tipo de construcción, claro. Y eso que lo hacía profesionalmente,
lo trasladó a su archivo personal, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho en la búsqueda, porque cuando hicimos el mapa de los lugares que estaban filmados, ¿no? Los pocos nombres que existían, bueno, pudimos, digamos que, hacer un Google Map analógico y geolocalizar de que, bueno, nosotros estábamos en Ciudad de México, teníamos todo México para buscar, pero sabíamos que teníamos que ir a esta región, porque todo lo filmado en esos 4 o 5 años de filmaciones eran de una región. Entonces, bueno, dijimos, ok, hacia ahí hay que ir. Hay un trabajo de investigadores. Total, sí, que fue lo más divertido, claro. en cierto modo. Es muy rico las ideas sobre la conservación, pero lo más divertido que te hace querer seguir avanzando en la película es a ver si logran encontrar a esta niña. Sí, y hay como 2 tipos de espectadores, ¿no? Para la película también. El que se engancha mucho con la investigación de Sherlock Holmes o el que se engancha con la parte más del sentimiento patrimonial y la identidad y la familia y ese tipo de detalles, ¿no? Claro, se habla mucho del cine familiar y ya es como un género. ¿Cómo lo definirías al cine familiar? Bueno, para mí el cine familiar es el cine que se genera cuando la cámara estaba lista para filmar y el niño estaba listo para hacer alguna pirueta. Y el papá agarró la cámara, el niño va a soplar la velita, filmamos. El niño va a brincar de una cama a otra, filmamos. Y esa sucesión de eventos desconectados generaron este cine familiar, ¿no? Así lo defino yo, es como mi percepción. Hay definiciones más elaboradas, hay gente que filmaba mejor que otra, pero desde mi punto de vista, ese es como el inicio del cine familiar, cuando había algo que filmar en la familia. Hay un testimonio de Julieta Kelgian que tiene una charla TED sobre esto, que me gusta esto de que habla de que tiene sentido cuando después se ve, como verlo es una experiencia colectiva familiar. De hecho, vos registrás un momento en el que varias personas ven una filmación de niños y hay aplausos, hay gritos por personaje, un tío que aparece. Claro. O sea, es muy particular la experiencia que se genera al ver el cine familiar adentro de la familia. Nosotros fuimos escribiendo la película a medida que la íbamos filmando y la dinámica era filmar, editar la secuencia y verlo ya como en el global. Entonces empezamos a entender los huecos estructurales que nos faltaban, ¿no? Ahí pues nada, yo usando mis habilidades de editor entendía cómo construir la película. Después de hablar con Julieta y hablar con TED Montevideo, que me dieron permiso para usar esa charla TED, entendimos que sobre el final de la película había que recrear ese concepto de poner de vuelta a la familia a ver esas filmaciones. Sobre todo que eran familias que nunca más se vieron. Claro. Mataría por tener de mi propia familia esas filmaciones, porque también hay un tema de quiénes tenían acceso a esas filmaciones, o bien familias. En Uruguay, por ejemplo, capaz que el cine familiar tiene sus particularidades, ¿no? Gente que o no tenía mucho dinero, pero le interesaba mucho la tecnología, entonces accedía a lo primero que se podía conseguir, o gente que tenía mucho dinero, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo... No cualquiera tenía un Super 8 en su familia. No, mi padre falleció joven, ¿no? Y llegó a filmar 4 rollos de sus hijos, o sea, yo y mis hermanos, ¿no? Mis contemporáneos no tienen mucho más tampoco. Tienen 4, 5, 6. En México lo común, por el acceso que había, era que había 10, 15, 20, 30 rollos filmados de cada familia. Había navidades que se filmaban 5 rollos la misma Navidad, ¿no? Porque aparte yo después de Larissa seguí comprando todo ese tipo de archivos, entonces empecé a encontrar este tipo de detalles. Frontera con Estados Unidos. Claro, pensaba la cercanía. La Kodak ahí pegadito. Entonces, claro, había otra disponibilidad del medio ahí. También pasaba que se filmaba cualquier cosa. Acá en la filmación nacional creo que era un poco más dedicada, ¿no? Cuidaban un poco más. Se cuidaba la película, incluso exacto, de las fotos, ¿no? Sí, que tenías exactamente. poquitas. Bien. Sí. Bueno, si te parece, veamos un avance de Buscando a Larissa y seguimos conversando.
películas familiares muestran los momentos felices y una determinada estructura de las familias, ¿no? Y es como la idea de cómo son las familias, ¿no? El hijo, la mamá, el papá, momentos felices, cumpleaños, bodas, eventos, ¿no? Los niños jugando, todos sonriendo, ¿no? Pero esta cuestión como de juego con la cámara. Y entonces, ¿qué pasa cuando esa estructura familiar se rompe? Esas películas se vuelven en cierta medida o falsas, ¿no? No porque lo sean, pues, ¿no? Pero falsas para esa historia que representan de felicidad o de una familia unida y feliz. Resulta muy difícil pensar en, o sea, en cómo la gente se puede llegar a desprender de eso. Los rollos de Larisa, por ejemplo, van como del 72 al 78, ¿no? Y no sé, o sea, a mí no se me pasa por la cabeza tirar ese tipo de cosas. En las filmaciones que tenemos, debe tener, no sé, 7, 8 años. O sea, quiere decir que ahora debe tener como 40, una cosa así. Entonces, no sé, yo creo que si la encontramos, yo creo que le va a dar gusto y se va a sentir como nada, como feliz. O sea, digo, yo creo que puede suceder eso, puede suceder también que nos cierre la puerta en la cara, que nos mande al cuerno y que no quiera saber nada con esto, ¿no? Pero nada, es como una lotería, creo que ahí... O sea, puede ser que no la encontremos, puede ser que no esté en México, puede ser que se haya muerto. Lo único que sabemos que pasó, que sí realmente sucedió, es que algo sucedió por lo cual las películas llegaron a la calle. Creo que lo primero que le preguntaría es si recordaba esas películas, ¿no? Si recordaba esos momentos y si pensó que en algún momento los iba a recuperar. Estábamos viendo el adelanto de Buscando a Larisa, este documental que se va a proyectar el martes 28 de febrero en la azotea del Centro de Fotografía de Montevideo y que ahora les voy a contar también que lo pueden encontrar libre en YouTube. Pero estamos conversando con el director, con Andrés Pardo. Andrés, hay como una pregunta que aparece a lo largo de todo el documental que es un gran ¿cómo es posible? Que parece que tu gran pregunta fuera ¿cómo es posible que se hayan deshecho de estas cintas familiares y hayan llegado a un mercado en el que vos las compraste? Sí, digo, eso parte porque yo nunca me desharía de mis películas familiares. Entonces, como yo nunca lo haría, siempre me pregunté cómo es posible. Y suceden varias teorías en la película, casi todas trágicas. Sí, hay muchos te dicen, bueno, recordá que hay hubo un terremoto en el 85 en México, capaz que se murieron todos. Entonces, siempre se murieron todos. Iban en un avión y se murieron todos. Sí, de hecho, uno como espectador lo va mirando y va diciendo, ay, no, a Larisa le pasó esto, lo otro, o a los padres, pero te hablan mucho de como la gran teoría que hay es la desintegración familiar, que se desintegra una familia y esas cintas pasan a venderse o a deshacerse de ellas. Sí, que es algo que, bueno, tiene que ver porque sucede mucho en México también, ¿no? Que de repente los abuelos fallecen y los hijos y nietos no se quedan con las cosas, se venden. Entonces también pasa, eso es común, pasa. Entonces también por eso mucha gente que entiende un poco la dinámica familiar en México plantea eso como teoría. Bueno, o se murieron o algo sucedió, o se divorciaron, o se murió el que filmaba, alguien se murió. Sí. ¿No? Y hay una cosa interesante, una idea interesante de que eran los hombres de la familia, acá es el patriarca el que filmaba y como después, sí. Bueno, si él no está y después no hay en dónde verlo, a nadie más, ¿cómo no le pudo transmitir, dice un hombre, la pasión por la filmación a sus hijos? Sí, sí, también esta idea es el padre el que filma, si el padre no está, ya sea porque se divorciaron, se murió, lo que sea, ya no se filma. Y no solo no se filma, sino que ya no se ven los archivos, porque no se sabe manejar el aparato, le dicen, ¿no? Entonces,
Pasaba, es verdad, pasaba eso. Entonces también por eso esta cuestión de, es todo trágico. Y la película, bueno, navega entre la investigación, la comedia y la tragedia. Ahí va navegando Sí, esos es verdad, años. es como una película que te tiene como con una sonrisa, como que la estás mirando y hay momentos de risa. Yo me reí mientras la estábamos mirando. Y se puede ver en YouTube, está abierta, además de los que quieran ir. Así que me parece una gran noticia para los que estén mirando. Buscando a Larisa lo pueden encontrar en YouTube. Y si no, pueden ir el martes, forma parte del ciclo Cine en la Azotea, en el Centro de Fotografía de Montevideo, ahí donde era el ex Bazar Mitre, en 18 y Convención, con entrada libre. Hay 33 lugares, es por orden de llegada, la función es a las 8, pero desde las 7:30 pueden ir a sacar sus entradas. Y si no, ya saben, la pueden buscar en YouTube. Andrés, felicitaciones, qué bueno tu regreso. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado acá. Encantado. Bueno, nos vamos a la pausa y a la vuelta, entre otras cosas, la escena elegida de hoy.